Bienvenidos al mundo del vino. Qué gusto de que estén aquí con nosotros acompañándonos y hoy, bueno, pues con una entrevista de lujo con mi querido amigo Pedro Ferriz de Con. Pedro, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este programa. Déjenme decirles un poquito la estructura de hoy. Vamos a tener, bueno, pues ahora una plática en corto y posteriormente, bueno, pues vamos a hacer una cata aquí en la ciudad de San Martín, Texmelucan. Pedro. Gracias Pablo. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Pedro, tú eres un amante del vino, además claramente hay una postulación para la presidencia de la República para generar un cambio en México. Por lo mismo, por ese amor que tienes tú el vino, conoces perfectamente, ¿no?, cuáles son algunos o muchos de los problemas por los que está sufriendo la industria del vino, que ya lleva mucho tiempo, cuestiones impositivas, apoyos al campo. Cuando tú seas presidente, Pedro, ¿cuáles crees que deben ser los cambios que el vino en México se merece? Hay que hacer muchas cosas. En primer lugar, yo creo que tenemos que hacer regiones. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. Tenemos que empezar a definir las denominaciones. Las regiones que tengan denominación específica, y para eso habría que hacer un sondeo en la República Mexicana para ver en qué lugares geográficamente y en términos también de altitud hay las condiciones como para que en la franja, hay una franja de altura y de condiciones climáticas y de humedad y de toda una serie de condiciones que nos permitirían tener vinos a lo mejor inopinados, que en este momento ni sabemos que habría zonas así es correcto. De vid, y junto con ello, aparejado con la denominación de origen, tendríamos que incentivar entre todos la cultura del vino. En México no hay una cultura del vino porque durante la colonia, México, bueno, América Latina estaba proscrita de la cosecha de la uva. A nosotros se nos dio más bien la fabricación de la cerveza y de algunas otras bebidas ya más autóctonas, pero el vino como tal, el pulque y el tepache y todas esas cosas, pero no se nos, la cerveza se nos permitió, no se nos permitió el cultivo de la vid, porque esa era una condición de la península de España, pero no tenía este territorio la autorización. Después viene la independencia y pues de una manera muy incipiente la actividad económica, política y social se empezó a consolidar hasta que hace muy poco tiempo, ya digamos marcadamente en los 1950. Sí, por ahí de mediados del siglo pasado, empezó a haber una tendencia hacia el cultivo de la vid. También esto ligado con la iniciativa similar que se dio en los Estados Unidos. Así es correcto. Y bueno, todo esto pasó. Ahora, yo creo que a nuestros gobiernos les falta imaginación, porque todo el impuesto se lo cargan, como por ejemplo en este caso impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS. Famoso IEPS. De una botella de 750 mililitros, pues casi la mitad. El 26% más el IVA. Más el IVA, pues, casi la mitad. Prácticamente. Es para pagar impuesto y el resto es, digamos, como el margen de las compañías. Así es. Yo creo que tiene que haber tenemos que soltar a la industria para que se gane menos, pero por volumen se compensen los ingresos al erario del Estado. Por supuesto, tiene que haber, si en este momento tenemos, no sé, 5,000 hectáreas de cultivo que te dan no sé cuántos litros sí, a lo mejor al año. Son aproximadamente 50 millones de litros. ¿Producidos en México? Es correcto. No de los que nos llegan de América. No, esos no. Esos no. Esos no los contamos. Esos no los contamos, pero digamos vamos a pensar que en México haya 50 millones de litros, nosotros tendríamos que tener 500 millones de litros, no sé, 10 veces la capacidad. Total. Pero para eso se necesita una cultura por un lado, pero por el otro lado, lo muy importante, poder adquisitivo. Sí. Poder adquisitivo. Y al mismo tiempo, uno ve, por ejemplo, en una construcción en París, que los muchachos, los albañiles, cuando salen de trabajar y que hacen su corte del día,
sacan su baguette, sacan su jamón, sacan su queso Y su botella de vino. y su botella de vino. Que es un vino Modesto. jovencito, modesto, pero su vinito. Pero es vino. Su vinito de casa. Así es. Que es un vino muy accesible y creo que ahí también tenemos un tema de costo. Una persona con capacidad limitada en la cartera, pues no puede pagar la mitad en impuestos. No, es imposible. Mejor se deja caer un refresco Claro, o, claro. o una naranjada o Claro. lo que sea. Es que fíjate tú esta cuestión importante. En España, una botella de vino, normalita, modestita, te vale €1, más el 8% de impuesto. Estás hablando de 25 pesos la botella. O sea, la proporción, o sea, no hay forma. No hay Tu forma. relación beneficio-costo, Con México es imposible. ves la botellita de vinito ahí y ves un refresco y el refresco sale más caro. Claro. Allá, Mucho más. Te puede costar tranquilamente quizás 3 veces más. 3 veces más. Entonces, el vino, Pedro, además de todo, es una cuestión saludable, porque además de todo, parece ser como que el gobierno siempre ha querido como generar un estigma, ¿no? Alrededor de la Y que es una bebida alcohólica, pero Así es una es. bebida alcohólica, vamos a ponerle De como... baja graduación. De moderación, de baja graduación, en fin. Entonces, la realidad es que creo que también esa parte también hay que saberla explotar, es decir, cuáles son los beneficios en la salud. Que el vino era un alimento, es un alimento. Es un alimento y es un complemento, Es un complemento. alimenticio. Y es una cultura que pues, es ancestral, va con el hombre. Y pienso que en México debemos de fomentarlo para la población. Se me hace una medida sana. Sí. Luego de tanta porquería que luego estamos Sí, viendo. es la que se realidad, toma. ¿no? O sea, que a final de cuentas hoy traemos unos índices alarmantes, ¿no? De obesidad, de diabetes, de cuestiones que, ¿por qué? Pues porque hay un consumo, ¿no? Desmedido de otro tipo de bebidas, refrescos de cola, de gasificados, que lo único que ingresan al cuerpo, pues son calorías, ¿no? Entonces la realidad es que yo creo, Pedro, y comparto contigo que sí debe de haber un cambio. Pero bueno, a final de cuentas, Pedro, pues ya seguiremos platicando ahí En el camino. en el camino del programa. Y bueno, pues amigos, los invito, bueno, pues a que nos sigan acompañando después de este corte. Salud. Que además, déjenme decirles, la realidad es que el gigante dormido de la industria del vino se llama Argentina. En el momento en el que Argentina tenga una estabilidad política, jurídica, va a ser una explosión. Tiene ¿cómo les podría explicar? Tiene todo lo que cualquier lugar podría desear tener para generar vino. Es decir, mucha agua, tiene todos los deshielos de la cordillera de los Andes, es seco, todos sus valles, ¿no? Aunque hay mucha agua, esta agua viaja por cauces de ríos, pero es seco, hace calor. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cuáles son los beneficios de que sea seco? Bueno, pues los beneficios de que sea seco es principalmente evitar las enfermedades. El vino, los hongos son, digamos, el enemigo público número 1 del vino. Hay diferentes tipos de hongos, hay unos positivos, como es la botrytis, este va a ser pues el famoso vino Sautern, el Tokaji, ¿no? Que son vinos que gracias a esos hongos, bueno, pues perforan la piel, se deshidratan y generan básicamente lo que son vinos muy dulces. Pero todo el resto de estos hongos lo que van a generar es enfermedades que en el momento, principalmente en la fermentación, van a dar pues sensaciones olorosas y gustativas nocivas para el vino. Bueno, pues hay que entender, ¿no? Esta parte, en México se nota básicamente todo lo que es el norte, la zona de Ensenada, y
pues la parte de Europa, por supuesto, ahí se ve perfectamente China. China produce vino desde hace 4000 años, ¿no? Mucha gente, oye, vamos ya, China está produciendo vino. Pues, caray, desde hace 4000 años produce vino, ¿no? Igual que la India, ¿no? La India también, en la zona central, produce vino desde la noche de los tiempos. Y bueno, por supuesto, hay dos zonas también, en lo que es Sudáfrica, ahí no viene marcada, pero también es Namibia, también es Botswana, donde se hace vino, y vino de calidad. Y la parte de Australia y Nueva Zelanda. Bueno, a final de cuentas, estas son las regiones. Eso no significa que no se pueda, bueno, pues producir o sembrar viñedos. Hoy deben ustedes de saber que de este punto a escasos 25 kilómetros hay un viñedo. ¿Ustedes lo sabían? ¿No? Bueno. En el Iztaccíhuatl hay 5 hectáreas de viñedos sembrados. Hace 3 años, eso quiere decir que dentro de 2 años vamos a poder tener vino. Y ustedes van a decir, Pablo, espera. ¿Cómo? En el volcán, a 3.500 metros de altura, ¿de qué me estás hablando? Claro, tú puedes sembrar, viñedos, siempre y cuando sepas qué tipo de varietal debes de sembrar. Entonces, si tú siembras ahí una Cabernet Sauvignon, seguramente vas a tener el fracaso más grande de tu vida. Pero si siembras ahí, por ejemplo, la Gewürztraminer, que es una uva blanca, una uva de altura, que se siembra, por ejemplo, en la parte de los Pirineos españoles, pues entonces vas a hacer clic. ¿Por qué? Porque vas a tener, además, la Gewürztraminer es una uva que le gusta mucho la bruma. Durante muchas horas anuales tiene bruma. Esa uva es gustosa de la bruma, es gustosa de tener esa altitud para mantener, pues de alguna manera, el hecho de no haber demasiado calor genera que los aromas que se forman sean muy finos, y entonces las horas de calor que llega a tener por la misma altitud van generando un spread, ¿no? entre calor y frío, calor, frío, calor, frío, calor, frío. Eso en los viñedos es lo óptimo, porque eso es lo que va a potencializar de alguna manera todos los aromas en el vino. Bueno, pero regresemos a Chile. Chile, bueno, pues es un país, como aquí lo menciona, tiene 4.180 kilómetros de largo y un promedio de 150 de ancho, lo cual no es nada, O sea, estamos hablando de un ancho de Suitlán al DF, para que más o menos nos vayamos entendiendo. O sea, es una tirita. Este tema, bueno, pues ya lo platicamos. Ahora, aquí sí hay un tema importante. Fíjense ustedes cuántas hectáreas existen de viñedo en Chile. Ahí nos está comentando, dice, son 168,000 kilómetros. Esto transformado en hectáreas, prácticamente son 168,000, son 168,000 hectáreas. Ese es el tema. Son muchas, son pocas, pues pocas para España, que tiene 400,000, y inmensamente más que México, que está rondando las 5,000 hectáreas. México únicamente tiene 5,000 hectáreas de plantadas de viñedos para producir vino. Eso es nada. México tiene un potencial brutal en muchas zonas. Siempre nos han manejado, ¿no?, el estigma de que solamente es Ensenada, algo de Querétaro, algo de Coahuila. No es cierto. México tiene potencial para producir vino. Aquí, ya se los comenté, a 25 kilómetros. Hay otro viñedo en Atlisco, ¿no?, de Mingo Minuti. Y bueno, a final de cuentas, yo lo que creo es que
vamos a empezar a ver una proliferación de viñedos en el estado también, por ejemplo, de Tlaxcala. Hay zonas que son propicias para hacer fora. ¿Qué es lo que esto genera? Bueno, independientemente de que podamos llegar a tener vinos de concurso, lo que va a generar también es un tema turístico. El enoturismo hoy en Europa genera muchos millones de euros. ¿Por qué? Porque la gente, ¿no?, aunque no sea un vino de competencia mundial y que vas a ir a competir con un Chateau d'Yquem, pero vas a tener un vino decoroso, un vino correcto, y además toda esa cultura, toda esa parte de aprendizaje, de disfrutar, ¿no?, a final de cuentas, cómo se produce un vino, la parte de la tierra. Los vinos, claro que la parte del proceso es muy importante, pero mucho más importante es la parte de la agricultura, de la tierra. Las barreras naturales ya las habíamos platicado. El norte, desierto de Atacama, por supuesto, no mencioné el océano, pero bueno, era obvio. Tenemos la cordillera de los Andes y al sur la Antártida. Eso, como ya les había platicado, pues hizo que fuera como un cofre cerrado contra esa parte infecciosa. ¿Cómo se controla? Voy a regresar un poquito al tema de la filoxera. ¿Cómo se controla esa enfermedad? Se controla en el momento en el que, dentro de muchas de las investigaciones, hay una observación donde se dieron cuenta que la filoxera no atacaba los viñedos de América. O sea, la familia americana de uva, como la rupestre o la que se le llama la misión, estas no eran atacadas. Entonces dicen, oye, a ver, ¿qué pasa si hacemos un injerto? Utilizamos la raíz americana e injertamos las variedades nobles europeas. Entonces, efectivamente, pues tomaron estas raíces, estas pies de americanos y los injertaron. Y de ahí, desde ese momento, se empezó a controlar la filoxera, ¿sale? Entonces, es gracias, digamos, a las familias, las variedades americanas, que como tal generan un vino muy áspero, no son uvas demasiado proclives a hacer buenos vinos, todo lo contrario, se puede hacer vino, se hace vino incluso, pero hace vinos muy ásperos, muy fuertes, con mucha tanicidad, se sienten con mucha parte vegetal. Bueno, aquí la parte, el juego que hace entre los vientos que tenemos de lo que es el Pacífico con los vientos fríos que bajan por la cordillera, generan prácticamente un estado con una temperatura templada, ¿sale? Esto hace que, por ejemplo, en las zonas norte de donde está el desierto de Atacama, donde hace mucho calor, bueno, pues los vientos que bajan, todas esas ondas frías que bajan por la cordillera, refrescan, nivelan la temperatura y hacen que los viñedos prosperen de una manera muy fácil. Les voy a dar solamente un dato. El comparativo de productividad de un viñedo mexicano es por cada hectárea sacan normalmente 5 toneladas. ¿Cuántas toneladas creen que saca un viñedo en Chile? 15 toneladas, 16 toneladas. O sea, estamos hablando que con una misma hectárea, ¿no?, digamos que la economía de escala se abarata 3 veces más. Entonces, esto también debemos de entenderlo, porque muchas veces decimos, ¿cómo puede ser que encontremos vinos chilenos a un precio tan accesible? Bueno, pues hay que entender que es un país que tiene una gracia de tener una productividad muy alta que hace que se puedan abaratar los vinos. Los valles que tenemos
En Chile, todas las, digamos, las denominaciones que tiene Chile están básicamente nombradas por los diferentes valles que tiene. El vino blanco que nosotros vamos a beber ahora, es un Chardonnay, tiene aquí, ¿no?, el Valle de Aconcagua, precisamente se llama Valle de Aconcagua porque está el volcán Aconcagua que está muy cerca, pero ahí está también no sé si tengamos oportunidad de mostrarme una botella. Hay un valle que se llama el Valle Casablanca, que está justo entre el Valle de Maipo y el Valle de Aconcagua. Bueno, pues ahí hay un pequeño vallecito que es donde nosotros vamos a beber este vino. Exacto, muchas gracias. Entonces, aquí esto es básicamente, ¿por qué les digo esto? Porque cada valle tiene una personalidad distinta. Los valles al norte van a generar, por ejemplo, muy buenos chardonnays, excelentes chardonnays. Los mejores chardonnays de Chile son al norte y los mejores syrahs. Entonces, cuando tú vayas y veas una botella con un chardonnay, trata de que la denominación sea de un valle del norte, de las zonas que ya van en la parte de transición, ¿no?, hacia el desierto del Atacama. Esto, a final de cuentas, pues va a hacer que tus compras pues sean mucho mejores, ¿no?, que si compras un Chardonnay de la parte sur. Porque traten de dejar un poco de su vino blanco, porque hoy la idea es que ustedes mismos descubran cuál es el mejor maridaje para los chiles en nogada. Todo el mundo en México hacemos la referencia de que, bueno, no hacemos, es real. Pues por cada 10 vinos, o sea, de 10 vinos que se consumen en México, 8 son tintos, 1.5 blancos y 0.5 rosados. Entonces, yo no tengo nada en contra de los vinos tintos, son fantásticos, pero los vinos blancos me encantan. Y si fuéramos totalmente estrictos, el vino que más se debería de beber en México es el vino blanco. ¿Por qué? Porque la mayoría de los maridajes de la comida mexicana son con vinos blancos, no con vinos tintos. ¿Por qué? Porque las características del vino blanco son principalmente la acidez y la sensación fresca. Esto hace, por ejemplo, que haga un contrapunto, un abordaje muy saludable contra el picante y las especies. Quiero que ustedes alguna vez en su casa se acuerden y hagan un ejercicio de tener un vino tinto, un vino blanco y un chile de árbol picos. Y le den una mordida. Y van a tomar el vino blanco y me van a apuntar qué sintieron. Van a volver a agarrar el chilito, le van a dar otra mordida y van a agarrar un sorbo de vino tinto, si es que lo soportan, y van a escribir la sensación. Los taninos con el picante hacen que el picante se multiplique, ¿sale? Entonces, esto se los dejo, no porque los quiera encauzar, sino porque quiero saber cuál es su opinión acerca del mejor maridaje para los chiles en nogada. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado de esta entrevista con Pedro Ferriz de Con y recordarles que la próxima semana tendremos la segunda parte de esta charla con este famoso periodista. Y bueno, pues además de todo, ojalá que también hayan, bueno, pues gozado de esta pequeña introducción del vino chileno, que por supuesto también seguirá esta segunda parte en el programa de la siguiente semana, y recordarles que todas sus sugerencias, dudas, incluso, bueno, pues si quieren que toquemos algunos puntos o hagamos programas específicos sobre algún tema, nos escriban a nuestras páginas de Solera Sommelier y El Mundo del Vino de Pablo García Migoya en Facebook. Así que, bueno, pues ya lo saben y los espero la próxima semana aquí en tu canal México Travel Channel, en tu programa El Mundo del Vino.